Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy compartimos nuestra entrevista con Miguel Cabrera Pérez Camacho, es diputado regional popular. Don Miguel, bienvenido, ¿cómo está? Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, sé que ha tenido que hacer algún esfuerzo para estar con nosotros, aunque es muy temprano, son las 7:30 de la mañana, pero lo cierto es que usted tiene una vida muy ajetreada, es abogado y además comparte eso con sus labores políticas. ¿Eso cómo lo lleva? Bueno, de vez en cuando me cuesta conciliar ambas cosas, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho mi despacho, de eso vivo, me gusta mucho la abogacía y me gusta mucho la política parlamentaria y por lo tanto me gusta poner un grano de arena cada vez que puedo por el bienestar de Canarias, por el bienestar de mi gente y bueno, y diciendo las cosas como son. Unas veces... ¿Qué le gusta más, la política o el ejercicio de la abogacía? Yo siempre he alternado, por así decirlo, dos hobbies. Es decir, el despacho es lo que es fijo. Es mi vida y es de donde... Es el pan. De donde como, exacto. Entonces, cuando he estado en la política, no he estado en la universidad. O sea, yo cada vez que he sido parlamentario, y esta es la cuarta vez, pues pido los servicios especiales en la universidad y no doy clases. Y cuando no estoy en la política, entonces me reencuentro con mis alumnos, que es el segundo gran hobby y que me encanta además formar juristas. Yo soy profesor titular de Hacienda Pública y Derecho Financiero y bueno, pues una cosa o la otra. Pero insisto, como hobby, ¿no? Como complemento. Bueno, ha dicho usted una cosa importante que yo creo que todos los periodistas lo valoramos en usted, que usted habla libremente. Y muchas veces en las cuestiones que afirma, pues no está de acuerdo su partido con sus afirmaciones. ¿Eso se lo permite tener otra fuente de ingresos que no sea la política? Pues evidentemente el ser libre para expresarse implica que no está sometido a la burocracia, por así decirlo, que hay en todos los partidos en España. Y yo me considero absolutamente libre, leal a mi partido y a mi presidente, que fue el que me puso en las listas del Parlamento, pero nunca servil, siempre crítico. Él, José Manuel Soria, sabe que yo soy una persona independiente, de criterios, tengo un criterio propio, pero nunca va a esperar de mí una deslealtad. Ha hecho ese matiz entre leal y servil. Claro. ¿Qué diferencia hay? Bueno, leal es la persona que dice siempre lo que piensa, pero que jamás va a traicionar a su ideología o a su jefe político. ¿Vale? Ese es el leal. Decir siempre lo que piensa de cada asunto concreto. Servil, en cambio, es el que dice sí a todo lo que diga el jefe simplemente por complacerlo. Yo nunca seré servil. ¿Y en su partido hay muchas personas que responden a ese segundo perfil? En todos los partidos hay gente servil. ¿Y eso qué consecuencias tiene para un partido y para la ciudadanía en general? Hombre, sería bueno para la ciudadanía en general y para los propios partidos que cuanto menos serviles hubiese, mejor. Y cuanto más leales hubiese, mejor también. Pero eso tal y como está diseñado ahora mismo, el esquema electoral es imposible, porque eso lo podría solucionar una lista abierta, ¿no? Sí, casi imposible. Hoy todavía, al cabo de 30 años de funcionamiento de la democracia en España, 32 años, ¿no? Si contamos desde la Constitución, sí, desde 1978, pues bueno, pues nos damos cuenta que ya es hora tal vez de que se vaya pensando en una reforma paulatina hacia el sistema de listas abiertas, cómo funciona, por ejemplo, el Parlamento británico. Pero eso está un poco lejos, ¿no? Está lejos, sí. Hoy por hoy seguirá siendo el partido el que vaya a designar sus candidatos en listas cerradas y eso implica que se genera una burocracia intrapartidaria que no conviene a nadie. Durante un tiempo pudo ser útil, es decir, en los primeros 15 o 20 años de la democracia. Ya hoy tal vez es el momento de pensar en una reforma. ¿Y esa libertad con la que habla usted le ha llevado a sufrir algún disgusto? Algunos contratiempos, sí, pero vamos... Lo llama usted contratiempo. Contratiempos, pero más satisfacciones que contratiempos. Ya. Por ejemplo, usted era portavoz en un momento dado del Grupo Parlamentario Popular y dejó de serlo. ¿Eso lo asocia a algún pronunciamiento usted de esa libertad de la que habla? Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero bueno, el no estar de portavoz no me implica nada en absoluto. Yo sigo trabajando igual para el Grupo Parlamentario Popular, que es el grupo de mi partido, y defendiendo mi ideología, y sigo llevando en los plenos el mismo trabajo que llevaba prácticamente cuando estaba de portavoz. Y el ser o no ser, el tener el título o no tenerlo, me trae absolutamente sin cuidado. Usted es un político que podríamos decir pertenece a varias generaciones, porque estuvo en una época en ejercicio, ha vuelto a la política, como bien ha dicho, ha ido alternando pues con su hobby de dar clases. Yo fui diputado del 87 al 90, en Nacional después del 93 al 98 y ahora
por invitación de Samuel Soria, del 2007 hasta el día de hoy. ¿Sabemos si va a repetir otra vez? ¿Qué le pide su cuerpo? Bueno, a mí el Parlamento me gusta y pienso que ahí puedo ser útil, pero vamos, lo que diga el partido está bien. Si me ponen en listas bien y si no, regreso a la universidad. O sea, si tiene que coger la tiza otra vez para ir a dar clase, no le importa. Encantado. Pero, en principio, le gustaría repetir, le gustaría ejercer una función parlamentaria de nuevo. Estoy a disposición del partido. Ya. Se ha dicho que Miguel Cabrera Pérez Camacho podría ser candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz por el Partido Popular. ¿A usted se lo han dicho? A mí nadie me ha hablado del tema ni me ha propuesto nada y en consecuencia no gasto ni un segundo en pensarlo. Pero hombre, algo lo habrá pensado, ¿no? No, en absoluto. O sea, yo me pienso los temas y me los planteo y les doy vueltas cuando alguien me los propone. Desde el momento que nadie me lo ha propuesto, pues ni lo pienso. No pierde el sueño, por eso. No pierdo el sueño. Ya. ¿Pablo Mato es un buen candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz? Pablo Mato es un político estupendo, válido, trabajador, pero él ha dicho 70 veces ya en todos lados que no quiere serlo. Y entonces no sería tal vez bueno hacer de él un candidato a la fuerza, ¿no? Pienso yo. ¿Tiene buenos candidatos el Partido Popular? Por supuesto. ¿Quién se le ocurre a priori? Bueno, hay mucha gente muy valiosa en el partido. Yo no quiero decir nombres porque te olvidas de uno y ya luego se cabrea contigo. pero por supuesto que hay una buena cantera. ¿El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha quedado un poco tocado después del caso Factura? Hombre, el caso Factura es lo de menos. Yo diría que lo que ha caldeado el ambiente y no ha sido bueno para el partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz es ver cómo los rencores y cómo el no olvidar viejas rencillas hace daño al grupo municipal y no es bueno para nadie porque la imagen que se da cuando se persigue a la gente no es buena para nada. ¿Y de dónde parten esas rencillas y esa rivalidad, cree usted? Bueno, partió de lo que partió, de aquel Congreso Insular en el que Ángel Llanos tuvo la osadía, entre comillas, de presentarse como alternativa de Cristina. Y bueno, de ahí partió todo. Ángel Llanos parecía un político que prometía, parecía que tenía una trayectoria por delante que disfrutar. ¿Qué error cometió? Miren, yo no sé qué será en el futuro de Ángel Llanos. Yo lo que sí puedo decir, y no le debo nada a Ángel Llanos, es que es un tipo trabajador al máximo, es un tipo con un brillante futuro, ya sea en la política, ya sea fuera de ella, y que más de uno en el partido tendría que aprender muchas cosas de Ángel Llanos. ¿Corrió demasiado Ángel Llanos? Tal vez en un par de asuntos se equivocó, pero es una persona, vamos, yo me siento orgulloso de que en el Partido Popular haya gente como Ángel Llanos, con eso le digo todo. Pero no debe ser el candidato Ángel Llanos, ¿cree usted? Si estuviera en sus manos... Sí, no, uy, eso ya es muy imaginar. Yo pienso que no va a serlo, pero pienso que siempre va a tener un sitio donde trabajar dentro del Partido Popular mientras él quiera. Es curioso porque él sigue defendiendo que puede ser un buen candidato. Bueno, y además es legítimo que lo haga. Yo pienso que tal como veo el camino de la perrita no va a serlo, pero hay que aprovecharlo en otras cosas. Si hubiera primarias en el Partido Popular, ¿qué pasaría? Es imposible predecirlo. ¿Por qué? Porque sería otra confrontación. Pero bueno, insisto, o sea, lo que no se puede hacer es coger a los valores del partido y por antiguos enfrentamientos marginarlos o dejarlos en el desierto. ¿Eso ya está curado o puede reventar de otra forma más adelante? Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Pero desde luego yo soy enemigo de las persecuciones y de los cainismos. Eso sí quiero dejarlo claro. Y pienso que en la Ayuntamiento de Santa Cruz ha habido cainismo y ha habido persecuciones. Estamos con Miguel Cabrera Pérez Camacho, es diputado regional del Partido Popular. Hablábamos de las primarias. Estamos viendo precisamente en torno al Ayuntamiento de Santa Cruz, en torno también a la Ejecutiva Insular, pues un movimiento que da la sensación de que va a provocar un enfrentamiento, o ya lo está provocando, entre las figuras del Partido Socialista, entre los distintos miembros del Partido Socialista. Sin ir más lejos, ayer hablábamos en Canarias Radio de la Autonómica con el secretario de organización del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz y nos decía que no van a permitir, por ejemplo, que Miguel Sololo ponga el candidato, en referencia a Julio Pérez. ¿Cómo está viendo usted desde fuera este enfrentamiento que ha provocado esas decisiones de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista? Bueno, yo no lo imputo al tema de las primarias. Yo pienso que las primarias es un ejercicio democrático de libertad y que incluso podría asumirse de una manera o de otra por todos los partidos, sin entrar en más consideraciones. Yo imputo lo que está ocurriendo en el Partido Socialista ya a viejos enconos y viejos enfrentamientos entre ellos, entre los dos sectores que en Tenerife siempre han estado en pugna.
Que al final ha coincidido con el proceso de primaria, de acuerdo, es cierto, pero yo pienso que va mucho más allá, es mucho más antiguo. Y lo que sí he dicho es lo siguiente: de la misma manera que condeno cualquier persecución o caírismo en mi partido, también tengo que decir a José Miguel Pérez que no haga lo mismo en el Partido Socialista, por lo menos aconsejárselo. Si que yo pretendo entrar en las interioridades del Partido Socialista, es decir, en el caso de Santiago Pérez, por ejemplo, Santiago Pérez es una persona conflictiva, de alguna manera, pero es una persona valiosa. De los diputados del Partido Socialista en esta legislatura, yo es de los que los tengo en más alta estima. Blas Trujillo, Santiago Pérez, Juan Carlos Alemán, que se prescindan de diputados de valía porque se han enfrentado en unas primarias o porque ha habido otro tipo de enfrentamientos. Me parece que el Partido Socialista tampoco puede permitirse el lujo de prescindir de gente como Santiago Pérez. ¿Pero se equivocó Santiago Pérez presentándose a esas primarias, cree usted? Estaba en su derecho. Puede equivocarse, pero estaba en su derecho. Y él quiso ejercitar ese derecho democrático. ¿Y dice usted que es uno de los mejores diputados que tiene el Partido Socialista? Sin duda alguna. Yo siempre valoro a 3 o 4 personas en cada grupo, y Santiago Pérez es uno de los buenos parlamentarios del Partido Socialista. Y el Partido Socialista no puede permitirse quemar gratuitamente a sus mejores diputados, como no puede permitirse en ningún otro partido. ¿Por qué? Porque la experiencia cuenta. Ya Santiago Pérez lleva un montón de tiempo en cargos como el Senado, el Parlamento de Canarias, incluso, bueno, el Cabildo, obviamente, y prescindir radicalmente y mandar al destierro, ¿no?, como dice él, a personas así que pueden aportar cosas a la sociedad canaria y a su propio partido, no lo veo yo muy consecuente. Pero en todo caso, son opiniones, ¿eh? Que no se entienda esta opinión como ganas de hurgar en la herida del Partido Socialista, ¿no? Al margen de eso que me ha comentado, ¿comienza una nueva era del Partido Socialista con José Miguel Pérez? Pues no sé yo. Vamos a ver qué ocurre con la Ejecutiva Federal en cuanto a la propuesta que ha hecho de disolución de la gestora, de disolución y nombramiento de gestoras en Tenerife. ¿Porque se puede enconar eso un poco más? Hombre, si sale mal la operación, pues a lo mejor José Miguel Pérez empieza mal. Si Ferraz, la Ejecutiva Federal, no da el visto bueno a esa propuesta que ha hecho José Miguel Pérez, pues ha empezado por el camino torcido, ¿no? Vamos a ver. ¿De dónde vienen esas divisiones internas del Partido Socialista de las que usted hablaba, que decía que son ya viejas? ¿Qué pasa? ¿Hay ansias por poder? ¿Hay distintas facciones? ¿Usted cómo ve eso? Yo lo veo desde fuera, por eso insisto que yo no quiero estar hurgando heridas de otro partido, que ellos mismos se entiendan, ¿no? O sea, yo casi prefiero ni entrar más de esas opiniones, pero yo las recuerdo de toda la vida. En el Partido Socialista de Tenerife siempre ha habido enfrentamientos cervales, casi diría yo, desde que yo recuerdo hace 15 años, por ejemplo. ¿Tiene el Parlamento de Canarias y sus diputados nivel o ha ido perdiendo con el paso de la democracia? Depende. Si lo comparamos con otros parlamentos autonómicos, está muy bien de nivel. Si lo comparamos con el Congreso de los Diputados, el nivel es bajo, por supuesto. ¿Qué falta? ¿Qué perfiles de diputados faltan en el Parlamento de Canarias para tener más nivel? Bueno, pero ojo, insisto que si es una comparación de parlamentos autonómicos, es el nivel normal. Hombre, pues tal vez, diría yo, tal vez más experiencia en los diputados. O sea, hay mucho diputado novel, por decir algo, porque yo pienso que se trabaja adecuadamente, yo pienso que es un rendimiento importante. Antonio Castro está haciendo lo posible para que eso sea así. Entonces, yo diría eso, yo diría que hay mucha gente sin experiencia política, bueno, que hay alguna gente sin experiencia política suficiente como para dar una talla buena como parlamentario. Pero en general, bien, no me quejo yo de la media del Parlamento de Canarias. Decíamos que usted ha pertenecido a 2 generaciones de políticos, usted coincidió con Adán Martín, sí, que lo hemos despedido recientemente. Ha sido impresionante el cúmulo de halagos y muestras de cariños que ha recibido Adán Martín en el último adiós que recibió. ¿Usted conoció bien a Adán Martín? ¿Ese perfil de político ya no queda? Yo conocí a Adán Martín a partir del año 87 y siempre me llevé muy bien con él. Para mí, la figura de Adán Martín es un recuerdo absolutamente inolvidable. Durante 3 años, de 1993 a 1996, compartimos escaño en el Congreso de los Diputados. Ahí, esos 3 años, es cuando yo conocí mejor a Adán Martín. Y por supuesto, aparte de transmitirle un cariño inmenso a su viuda y a sus hijos,
Yo jamás olvidaré la bondad, la entrega, la capacidad de trabajo absolutamente insólita que tenía Adán Martín, al igual que tampoco olvidaré nunca las puñaladas que recibió dentro de su propio partido, de Coalición Canaria, en dos ocasiones muy importantes, cuando quiso repetir la presidencia del gobierno y cuando quiso ser candidato a la Caja de Ahorros. ¿Sí? ¿Usted cree que eso fue así? Yo estoy convencido de que fue así. Estoy convencido de que los enemigos de Adán estaban dentro de Coalición Canaria. Pero vamos, olvidando este tema que es un poco penoso, yo pienso que Canarias y Tenerife tienen una deuda imborrable con Adán Martín. Y de sus características, la que más me impresionó siempre a mí fue la capacidad de trabajo. Increíble realmente. Él no tenía límite de horas. Otra cosa que se le atribuye a Adán Martín es ese trabajo a largo plazo, no ser cortoplacista, no estar pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿Eso lo echa usted de menos de los políticos actuales? Por supuesto que se echa de menos bastante además. Y además, desde el punto de vista humano, la lección que nos ha dado Adán Martín frente a una enfermedad dura es también inolvidable. Es decir, mucha gente, cuando le llega una enfermedad importante, se desmorona. Adán es el manual vivo, durante 11 años, vivo, de cómo debe enfrentarse uno a una grave enfermedad. O sea, él nos dio una lección de mirar a años vista y decir que hay que luchar con la enfermedad todo el tiempo que uno pueda luchar contra ella. Ahora que se habla tanto del absentismo laboral, desde luego hay una lección formidable, que es que jamás dejó con su enfermedad y con la presidencia del gobierno, y solo faltó al trabajo un día nada más. Sí, ese era Adán Martín. Bueno, hablemos de una cosa que puede ser un poco ardua para los espectadores, pero que me dejó impresionado cuando lo hablábamos hace muy pocos días también en la radio autonómica. Decía usted que en el caso Teveto, que se supone que ya nos hemos salvado de él y nos hemos ahorrado esos 103 millones de euros que supuestamente teníamos que pagar, hay una pega. Supone, nos hemos librado, por supuesto. Sí, no, pero digo que se supone justamente por lo que vamos a hablar ahora. ¿Todavía hay algún resquicio jurídico que podría hacer resucitar este caso Teveto? ¿Cree usted? No, no en las dimensiones en que se planteó antes. No para pagar 103 millones. No, en absoluto. Podría haber algún problema de algún pleitillo relativo a el derecho, entre comillas, o las expectativas de Cabo Verde por continuar en esa explotación. Pero ya después de lo que ha sentado el Tribunal Supremo, ya estamos hablando de boberías. O sea, simplemente de cabo sin atarque que convendría cerrar. ¿Pero hay una concesión de explotación minera viva? Sí, la hay, y eso, por eso decía otro día que convendría ya que los juristas de la Consejería se pusieran de acuerdo en el procedimiento para revisar toda esa situación, ese estatus, y conseguir ya dar por finalizado el asunto. Esa es la concesión de 2004, sí, que otorgó Luis Soria. Que otorgó Luis Soria, de acuerdo con toda la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Luis Soria no podía hacer otra cosa en ese momento. Y en la sentencia del Tribunal Supremo dictada hace 2 semanas, no hay un solo reproche contra la conducta de Luis Soria. O sea, Luis Soria hizo lo correcto, como consejero de Industria. Hizo lo correcto. O sea, Teveto se generó en enero del 93, como todo se hacía del revés. Y a partir de las resoluciones de enero del 93, empezaron los líos. Y en aquel momento estaba en la consejería el Partido Socialista. Y estaba como secretaria general técnica, quien todos conocemos que estaba. Y a partir de entonces empezó todo el follón. ¿Ha evitado nombrarla? Sí, se me enfada y me insulta y esa cosa. ¿Sí? Sí, o sea, que vamos a esperar a evitar nombrarla. ¿Se refiere usted, voy a nombrarla yo, a Paquita Luengo, que es compañera suya del Parlamento? Del Parlamento, sí. Bueno, entonces, a partir de ahí empezó todo el follón. Hasta el año 93 no ha habido ningún problema. ¿Qué pasó en el 93? Que se dio un permiso de investigación a una empresa que se llamaba Canterías de Arucas, sin haber declarado previamente caducados los derechos de Cabo Verde. Ese fue el disparate. Y a partir de ahí empezó Cabo Verde a reclamar eso. Y la sentencia del 14 de febrero de 1998 le dio la razón a Cabo Verde y se anularon aquellos actos administrativos. Sin embargo, lo sabe usted perfectamente, Paquita Luengo acusa a Luis Soria de ser el responsable de todo esto. Yo tengo que decir, tanto a Paquita Luengo como al Partido Socialista, que dejémonos de hipocresía. Que aquí quien ha ganado el recurso de casación en el Supremo y el recurso de súplica contra el auto que ordenaba el ingreso es el gobierno de Canarias, el gobierno de Coalición Canaria y de PP. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que han opinado que José Manuel Soria quería pagar? Es falso.
había un auto terminante dando 15 días para el ingreso, y si no se cumple un auto de los tribunales, pues se incurre en un delito de desobediencia a los tribunales. Lo que ocurre es que el gobierno sobre la marcha recurrió en súplica por defectos en el aval presentado, y se ganó el recurso de súplica. Y luego el recurso de casación, en el que nunca creyeron los socialistas, se ganó en el Supremo, tal como yo había advertido en nombre de mi grupo que iba a ocurrir. Yo en el pleno de 23 de septiembre del 2009 dije, y está en el diario de sesiones, confiemos en el Tribunal Supremo, confiemos en que va a cargarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y así ha ocurrido. En cambio, el Partido Socialista nunca confió en el recurso, en los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, ni en el recurso del Gobierno de Canarias. Siempre se rió poco más o menos de ese recurso y se dedicó a presentar denuncias en la Fiscalía que no sirvieron para nada, o a alaridos y alaracas en la prensa y en ruedas de prensa. Al final, ¿quién ha ganado? Pues ha ganado el Gobierno de Canarias, del PP y de Coalición Canaria. Bueno, y todos los ciudadanos, que no vamos a tener que todo pagar el esos pueblo de 103 Canarias millones que de no va a euros. pagar los 103 millones. Pero el Partido Socialista intentó siempre boicotear la labor del gobierno en este tema. Porque y nunca quería fíjese usted que cuando empezó todo esto se hablaba de ese pago de 103 millones de euros y se decía que era una barbaridad y no habíamos empezado con los recortes. Ahora que tenemos 950 millones de recortes más 103, hubiera sido una catástrofe, ¿no? Una catástrofe, sí. Desde el punto de vista presupuestario hubiese sido una auténtica locura. Pero eso lo ha ganado el Gobierno de Canarias. Hablemos de otro asunto que también es difícil de complicar, porque a veces los espectadores y el común de los ciudadanos se pierden con tantas siglas, sobre todo cuando empezamos a hablar de la RIC, empezamos a hablar del REF. Régimen económico y fiscal. Ahora vemos un empeño en modificar el régimen económico y fiscal. Primera pregunta, ¿para qué sirve el REF? Bueno, el REF está basado en 2 leyes y sirve para establecer un régimen diferencial de Canarias más favorable a Canarias de lo vigente en el resto de España. Ya es un régimen con una tradición que se remonta a siglos atrás, que en el año 72 tuvo su primera ley concreta y en los años 91 y 94 se aprobaron las 2 últimas leyes, las que están vigentes. Yo fui ponente de la ley del año 94 en el Congreso de los Diputados. Digamos que es un modelo que favorece el desarrollo económico del archipiélago. El desarrollo económico promueve la creación de empleo, promueve el que todos los elementos y los indicadores económicos del archipiélago se compensen en cuanto a la insularidad, en cuanto a la lejanía, en cuanto a que las empresas reinviertan los beneficios que han obtenido mediante la RIC, por ejemplo, en Canarias. ¿Es necesario modificarla en este momento y en qué punto? Bueno, hay muchos puntos sangrantes. Por ejemplo, la inseguridad jurídica es importantísima. ¿Por qué? Porque genera un montón de conflictos entre los contribuyentes y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, muchos conflictos que acaban en los tribunales. En este momento las empresas no están como para estar metiéndose en tinglados a cuenta de los beneficios fiscales, y más si esto acaba en los juzgados, y no hay dinero para avalar esos recursos, no hay dinero para materializar muchas veces las obligaciones económicas que impone el régimen económico y fiscal. Hay muchas cosas que hay que cambiar, y más en situación de crisis, porque claro, el REF está previsto, o estaba previsto, más bien pensando en una situación de pujanza económica, de bonanza, tiempos de bonanza. Pero nunca en un escenario como este. Claro, entonces ahora, ¿qué se intenta? Bueno, pues se intenta dar los toques precisos para que el REF pueda ser modificado lo más rápidamente posible, pero sin que esto tenga que ir a Bruselas, porque si va a Bruselas, olvidémonos de rapidez. Se está planteando en estos momentos una mini reforma, una reforma de determinados puntos. Sí. ¿Ustedes en el Partido Popular están de acuerdo con eso, con modificar esos puntos? Yo ayer manifesté en esa reunión con los demás grupos parlamentarios que el Partido Popular ve con escepticismo esa mini reforma propuesta por el gobierno, pero que no obstante no vamos a boicotearla de modo alguno, al contrario, vamos a hacer nuestras propias propuestas para que se incorporen a esa mini reforma. Pero ¿por qué soy escéptico? Soy escéptico porque ni me consta que haya garantías por parte del gobierno socialista de Zapatero de apoyarlas, ni me consta que en algún momento Bruselas, en alguno de los puntos de esa mini reforma, no ponga el grito en el cielo. Porque estaríamos hablando de una mini reforma que tiene que terminar antes de que acabe esta legislatura. Claro, entonces tiene que tocarse puntos que no tengan que ser informados por Bruselas. Entonces, ¿en qué se queda la mini reforma? En aspectos muy singulares. No podemos entrar, por ejemplo, a reformar lo que sí precisa reformar, que es la reserva para inversiones, por ejemplo. Pues desde el momento que toquemos la reserva para inversiones, que es una ayuda de Estado, tiene que ir a Bruselas y ser informada por Bruselas.
Entonces ya estamos descartando lo esencial. Estamos descartando la reforma esencial, que es la que está tramitando la Consejería de Economía y Hacienda, que está en manos del Partido Popular. Pero entiendo yo, Miguel Cabrera Pérez Camacho, que si desde el gobierno se está promoviendo esta reforma, es que a lo mejor ya cuenta con el visto bueno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, yo garantías no he visto ninguna. Y dado el caminar de la perrita también con el Plan Canarias, yo de lo que diga el gobierno de Zapatero no me fío. No me fío del Plan Canarias, y lo dijimos claramente en el Parlamento, desde el momento en que el 9 de octubre de 2009 Zapatero hizo la promesa en Las Palmas de los 25.000 millones que no ha cumplido ni va a cumplir. O sea, no me fié, y lo dije claramente, a pesar de que Coalición Canaria mostraba otra actitud ante ese Plan Canarias. Efectivamente se ha demostrado que es un gigantesco fraude, una gran mentira. Canarias no verá nunca esos 25.000 millones de euros, jamás lo verá. Y si no, la prueba está en los presupuestos de 2011. Y de la misma manera que vimos cómo se burló del Plan Canarias, pienso que también podría llegar a burlarse de esa mini reforma. Ojalá me equivoque. El PP no va a ser ningún obstáculo para que se apruebe esa mini reforma, pero que no nos pidan que creamos ciegamente en ella. ¿Por qué? Porque ya no nos fiamos del interlocutor de Madrid. ¿De acuerdo? ¿Qué cree usted que va a pasar con los presupuestos generales del Estado? ¿Los va a apoyar Coalición Canaria al final? Ese es el problema de ellos. Un problema que afecta a su imagen pública y a su imagen electoral. Ellos tendrán que justificar ante el electorado y ante el pueblo canario por qué apoyan los presupuestos generales que presenta un presidente en agonía política, un presidente extenuado. Coalición Canaria o viste muy bien el muñequito, o la gente le va a preguntar por qué se le da un año más de vida al gobierno de Zapatero. Un gobierno que cogió a España como un país rico en el 2004 y que hoy tiene a España en la más absoluta de las ruinas. ¿Qué incluiría usted en esa negociación que están ahora mismo estableciendo? Yo simplemente no apoyaría ese presupuesto. ¿Directamente? Directamente. Aunque vinieran esos 2.500 millones de los que hablábamos del Plan Canarias. Bueno, me lo pensaría, pero como no vamos a venir nunca, olvidémonos de los 2.500 millones. Además, encima Zapatero dijo, y 10.000 en los primeros 4 años, con lo cual él mismo se estaba poniendo la trampa. No tiene más remedio que poner 2.500 millones de euros cada año. Ni por el forro, que nos olvidemos de eso. Entonces, bueno, yo en el papel de Coalición Canaria, podría pensar que justifico el voto afirmativo a los presupuestos del Estado si veo los 2.500 millones. Si no, es que no tiene justificación alguna. ¿Estas diferencias con Coalición Canaria le separan en el pacto de gobierno o no influyen? Hombre, somos dos partidos distintos. En lo esencial estamos de acuerdo, pero hay temas puntuales que ellos saben que no compartimos. Ellos tampoco comparten temas importantes para nosotros. Pero claro, el pacto se circunscribe a Canarias. En el Congreso de los Diputados cada uno es libre para hacer lo que quiera. Ellos pueden apoyar a Zapatero en Madrid lo que ellos quieran, pero no nos pueden pedir que estemos con la boca callada. Todo lo que ellos hagan en Madrid, que tienen libertad para hacerlo y es perfectamente legítimo que lo hagan, puede ser criticado con toda dureza por el Partido Popular en Canarias. Le voy a hacer una pregunta para terminar que seguro que le va a suscitar risa, pero venga, se la tengo que hacer. Si yo fuera José Manuel Soria y le pidiera en estos momentos que se presentara al Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿qué me diría? Pues prefiero no pensarlo. Prefiero no pensarlo. Pero de verdad que no lo he pensado ni un segundo. No, es que ni me lo planteo. Además, por lo general los partidos, para cargos así de cierta relevancia, se confía en gente que es más obediente, por así decirlo. Y tal vez el ser una persona con criterio propio, eso te mengua muchas posibilidades en la vida política. Además pienso lo siguiente, desde el punto de vista de mi propio egoísmo, es decir, yo me costaría mucho aceptar una propuesta de ese tipo si eso me implica cerrar mi despacho. Yo creo que sí que lo tendría que cerrar, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz parece un poquito duro, ¿no? Desde fuera, por lo menos. O sea que no es ningún regalo, es más bien un regalo envenenado. Entonces prefiero no pensarlo, como nadie lo ha propuesto, no lo pienso. En el día de hoy, ¿qué va a hacer en su despacho? ¿Mucho lío? Trabajar, no, a tope, claro. Dígame algún asunto que está llevando. Bueno, por ejemplo, de los asuntos con trascendencia política, por ejemplo, el tema de las huertas es uno de los que... Casi nada, ¿no? De los más polémicos, ¿no? Pero bueno, todo se irá resolviendo, lo importante es trabajar mucho, tengo un magnífico equipo en el despacho, me puedo fiar de ellos plenamente y ellos me ayudan también a que yo pueda ocupar un poco de parlamento. Miguel Cabrera Pérez Camacho, como siempre ha sido un placer hablar con usted y sobre todo escucharle hablar con esa libertad con la que siempre habla con nosotros. Muchísimas gracias, ¿verdad, por su visita a 30 minutos. Que tenga usted un buen día.
Y buen día también a todos ustedes. Recuerden que la programación de Televisión Canaria sigue. Ahora llega Buenos Días. Hasta mañana.